Hola, ¿qué tal? Hoy les enseñaremos sobre base de datos distribuidas. Una base de datos distribuida es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos e interconectados por una red de comunicaciones. Vamos a realizar una conexión entre una base de datos en una máquina virtual. En este caso será con Windows Server 2019, y aquí tenemos nuestro SQL Server 2019, nuestro gestor de base de datos. Lo vamos a relacionar con Windows 10, que es nuestra máquina física, y aquí mismo tenemos lo que es el gestor de base de datos de SQL Server. Ahora nos vamos al firmware, y a firmware nos vamos a configuración avanzada. En configuración avanzada nos vamos a reglas de entrada, y aquí vamos a crear una regla de entrada para que podamos tener acceso a la hora de realizar las conexiones entre ambas bases de datos. Le damos en nueva regla, puerto siguiente 1433, que es el puerto del gestor de base de datos, en este caso SQL. Le damos siguiente, permitir la conexión, todo con su respectivo cheques. Permitir la conexión, siguiente, ahí todo bien, siguiente, y aquí le daremos un nombre, y esto se llamará SQL, y le damos en finalizar. En este caso no le doy porque ya tengo las reglas de entrada, y asimismo nos vamos para reglas de salida, y aquí le damos nueva regla, puerto, le damos en siguiente 1433, vamos siguiente, permitir la conexión, le damos siguiente, siguiente, y aquí le daremos un nombre, SQL Server, y le damos finalizar. En este caso no le doy porque ya tengo realizado lo que es la regla de salida, y asimismo nos vamos a la carpeta de herramientas de Microsoft SQL, y le damos en administrador de configuración. Le damos a aceptar. Y aquí, si esto no aparece en ejecución, le damos en clic derecho e iniciar, para que el gestor de base de datos pueda trabajar libremente. Nos vamos a configuración de red SQL Server, protocolo del servidor, vamos a TCP/IP, doble clic, le damos sí, nos vamos a dirección de IP, vamos hacia abajo, y aquí le agregamos en el puerto 1433, vamos a aplicar y le damos a aceptar. Una vez terminado eso, haremos lo mismo en el sistema operativo de Windows Server en nuestra máquina virtual. Nos vamos a Windows Defender, en este caso lo tengo por aquí ya preparado. Nos vamos a activar o desactivar firmware, y desactivamos lo que es el escudo de Windows Defender. Le damos a aceptar, nos vamos a configuración avanzada. Misma lógica, creamos una regla de entrada. Vamos a nueva regla de entrada, vemos en puerto TCP, y aquí le agregamos el puerto 1433. Siguiente, permitir la conexión, siguiente, siguiente, y aquí le agregamos un nombre, SQL. Le damos en finalizar. En este caso no le doy porque ya tengo creado lo que es la regla de entrada, y asimismo crearemos una regla de salida.
crear nueva regla, puerto, siguiente, 1433, siguiente, permitir la conexión, siguiente, siguiente, y le agregamos un nombre, SQL Server. En este caso ya tengo agregado mi regla de salida. Igualmente nos vamos a inicio, nos vamos a Microsoft de SQL Server 2019, buscamos la aplicación administrador de configuración de SQL Server, vamos a abrir, esperamos un momento y misma dinámica. Si aquí está en ejecución, que no está inicializado, le damos en iniciar para que nuestra base de datos pueda levantar correctamente. Vamos a donde dice configuración de red de SQL Server, protocolos del servidor, TCP /IP, le damos doble clic, le damos que sí, nos vamos abajo y aquí en puerto TCP le agregamos 1433, le damos a aceptar y una vez terminado abrimos nuestra base de datos. Y nuestra base de datos, nuestro servidor de base de datos se llama servidor B. Ahora abriremos el otro servidor para realizar la conexión. Muy bien, una vez que estamos conectados a nuestras bases de datos respectivas, tanto en el servidor B como en el servidor A, ahora vamos a hacer una conexión. En el servidor A vamos a conectarnos al servidor B. Le damos en motor de base de datos, nos vamos a buscar, nos vamos a servidores de red y aquí va a buscar los servidores que están disponibles en nuestra red. Y aquí tenemos el servidor A y el servidor B. Nos vamos a servidor B, vamos a autenticación de SQL Server, superadministrador, contraseña. Una vez realizado nuestras dos conexiones a los servidores respectivos, haremos un select en la base de datos local, el cual es servidor A. Damos select. Primeramente colocaremos UC centro médico, ejecutar, agregamos select asterisco from paciente, y como podemos ver, ahí tenemos nuestros pacientes de la base de datos centro médico de la tabla paciente. Para realizar nuestra selección o la consulta hacia el otro servidor, el cual tiene la base de datos centro de salud, para realizarlo tenemos que loguearnos a través de nuestra base de datos. Para crear un login nos vamos a seguridad en la máquina virtual del servidor B, nos vamos a loguear y le damos en inicio de sesión, nuevo inicio de sesión, y le daremos un nombre, prueba UMG grupo 1, autenticación de SQL Server, y le daremos una contraseña. Desmarcamos, vamos a roles, marcamos todas las casillas, asignación, centro de salud, elementos, todo bien, conceder y habilitar. Le damos en aceptar. En este caso
Yo ya lo tengo. Y aquí tenemos nuestro login. Prueba UMG. Ahora nos vamos a la máquina física, donde tenemos nuestro servidor A de SQL Server. Aquí no haremos un login. Aquí lo que haremos es vincularnos de la base de datos de servidor A. Nos vincularemos con la base de datos del servidor B. ¿Y cómo lo haremos? Fácil. Nos vamos a objetos de servidor. Nos vamos a servidores vinculados. Clic derecho en servidores vinculados. Nuevo servidor vinculado. Esperamos un momento. Y aquí le daremos el nombre del servidor. En este caso es servidor B. Este servidor pondremos el nombre en esta parte. Nos vamos a seguridad y aquí en seguridad marcamos la última casilla y aquí colocaremos nuestro login, el login que creamos en nuestra máquina virtual en la base de datos, ¿cuál sería? Prueba UMG grupo 1. Prueba UMG grupo 1. Le daremos la contraseña. Vamos a opciones de servidor, todo bien. Y le damos a aceptar. Y nos vincula del servidor A lo que tenemos en el servidor B. Y por acá está vinculado el servidor B en el servidor A. Entonces ya podemos hacer una consulta de ambas bases de datos. Primero hicimos la consulta de la base de datos centro médico que tenemos en el servidor A. Ahora haremos una consulta de la base de datos centro de salud que tenemos en el servidor B. Y para eso le damos select asterisco from entre llaves el nombre del servidor B punto llaves el nombre de nuestra base de datos que es centro de salud punto entre llaves de la tabla punto entre llaves de la tabla paciente. Por acá lo tenemos, centro de salud en el servidor B, la tabla, columna, aquí tenemos todo. Entonces le damos en ejecutar y aquí tenemos nuestro paciente del centro de salud del servidor B. Si nos vamos a nuestra base de datos del servidor B del centro de salud, podemos hacer un select de disco from paciente y le damos ejecutar y aquí podemos ver, tenemos a Stanislao Cash de Anica, número de teléfono, correo y observación. Ahora queremos hacer una selección entre ambas bases de datos. Lo único que tenemos que agregar es unión y lo requerido para la selección de nuestra base de datos en ambos servidores.
Le damos en ejecutar. Como podemos ver, nos está mostrando en pantalla los pacientes que tienen ambas bases de datos en diferentes servidores. Y así es como podemos vincular nuestro servidor en una base de datos distribuida. Y así es como el grupo número 1 ha hecho su presentación en esta base de datos distribuida. Hasta la próxima.